Bien, pues sean todos bienvenidos a un estudio más. Hoy vamos a platicar de algo bien interesante, ya referente al tema de Navidad. Pues el Señor siempre nos trae enseñanzas que, aunque conocemos el tema, siempre podemos aprender cosas nuevas y a veces en el estado en que nos encontramos, espiritualmente hablando, discernimos de manera diferente las variadas escenas y los variados propósitos de Dios a través de la hermosa salvación que nos dio en Cristo Jesús. Así es que vamos a encomendarnos al Señor en una oración para pedir que nos guíe en esta mañana. Padre bendito, agradecemos en esta mañana esta hermosa oportunidad que nos das de poder ver nuevamente esto tan importante que tú hiciste al desprenderte de tu único Hijo para poder hacer posible para nosotros tu preciosa salvación. Te queremos rogar, Señor, que tú apresures los pasos de los que están por llegar y que en todos nosotros produzcas este deseo de valorar en su debida dimensión lo que tú hiciste de desprenderte de tu propio Hijo y darlo por nosotros en la cruz. Señor, te agradecemos esta oportunidad que nos das de edificarnos en tu palabra y te pedimos que nos guíes a través de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer este pasaje de Mateo capítulo 28. Vamos a ver de los versículos 1 al 8. Dice lo siguiente. Pasando el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Bien, vamos a ver prácticamente los versículos 5, 6 y 7 en esta ocasión, que nos enseña aspectos muy importantes. Fue grande el desprendimiento que tuvo Dios, poniéndonos como ejemplo lo que quería hacer en nosotros. Nosotros como humanos, lejos de buscar desprendernos, demandamos de los demás. Vemos la vida de Jesús y el corazón de Dios al darlo, que nos muestra el sentido que debemos buscar en esta vida. Si el sentido de vivir esta vida fuera llegar a ser reyes, llegar a ser personas opulentas, tener grandes riquezas, tener muchas posesiones, pues entonces el Señor Jesucristo lo hubiera hecho. Y desde que hubiera nacido, no hubiera nacido en un pesebre. Hubiera nacido quizá en una cuna de oro, con una cama de lo más cómoda, y quizá entre la familia de Herodes, si esta hubiera sido la intención, o lo que hubiera querido transmitirnos, que el sentido de la vida es lo que encontramos en este mundo. Pero no fue así. Lejos de eso, él nació en un establo, en un lugar con escasa, diríamos, limpieza como para el nacimiento de un bebé, entre animales. Creció en una familia no muy acomodada. Era José carpintero, pero en realidad el término significa que se dedicaba a hacer varias cosas. En algunos lugares le llaman hábiles de manos para hacer cosas. No solo la carpintería, hacía muchas otras cosas que se necesitaban
en las diferentes casas o con los diferentes trabajadores de las diferentes obras que había en aquella época. Pero tenía una vida no opulenta, no tenían mucho dinero, y en eso, cuando él empieza su ministerio, lo mismo vemos también. No vemos que él tuviera un hambre voraz por comerse a este mundo, por prosperar y tener grandes riquezas. Él nos quería transmitir de dónde partía el sentido de la vida. Y el sentido de la vida partía de tener comunión con Dios. Y lo tenía de una manera total. Vemos también sus apóstoles como a través de tener la comunión con Dios, podían disfrutar de ver ese compañerismo con Dios que le daba sentido a sus vidas. Vemos a un Pablo que decía que a todo estaba acostumbrado. Él sabía tener abundancia como padecer necesidad, y él a todo estaba acostumbrado. Entonces vemos a un Pablo que también nos muestra ese sentido, los apóstoles nos mostraban ese sentido, y a lo largo de la historia vemos que nos transmiten los verdaderos creyentes el principal sentido que debemos buscar en esta vida, que es tener comunión con Dios. Eso es lo más importante de que a qué te vas a dedicar, que qué vas a estudiar, más importante de con quién te vas a casar, de cuántos hijos vas a tener, más importante que cuántas propiedades quieres tener o tu hambre por querer tener alguna casa, algunas propiedades, más importante que todo eso, porque todo esto se queda. Lo único que parte es tu alma. Y desnudos venimos al mundo y desnudos nos vamos a ir, y nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Esa es la realidad, y lo hemos visto a lo largo de la historia. Pero el diseño del mundo y el engaño del diablo tratan de que nosotros no veamos eso que es lo más importante para gastar nuestras vidas en lo que es inútil, en lo que aquí se queda, en lo que está corrompido. Y por eso vemos a Jesús en este desempeño de su ministerio, viviendo de una manera humilde y muriendo también de una manera humilde, pero siendo el dueño de todo. Veíamos la vez pasada, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Realmente disfrutan lo que hay y lo que tienen, porque el verdadero disfrute está en la comunión con el Señor. Y vemos en este pasaje, ya después de que Jesús es crucificado y es sepultado, y entonces cómo llega un ángel y remueve la piedra, y vemos que hay un temblor, y tanto el temblor como el ángel perturba los propósitos que tienen los hombres. Los propósitos de los hombres son, aquí está el poder, nosotros tenemos el poder, y con el poder que tenemos vamos a hacer nosotros lo que queramos, y a gobernar a toda esta gente y exprimirla como queramos, para nosotros vivir en la total opulencia. Creían que tenían el poder. Pusieron una piedra y la sellaron. Y aquí ya no va a perturbar ni a los religiosos, ni a los líderes religiosos, a todo ese aparato religioso que ya se había levantado y que pues de ahí también recibían muchas ganancias, ni tampoco va a perturbar al Imperio Romano. Aquí está bien guardadito y de aquí nadie lo va a poder sacar. ¿Nadie? Sí, nosotros somos los más poderosos. Nadie lo va a poder sacar. ¿Cómo se ve que desconocían a Dios y su poder y sus planes? Y a la vista de ellas fue quitada la piedra y oyeron del ángel tres cosas que quisiera resaltar en esta mañana. Oyeron unas palabras de aliento. Claro, el propósito de Dios es darnos salvación. Pero al recibir la salvación, tenemos un gran aliento para vivir esta vida. Yo recuerdo cuando conocí al Señor Jesucristo. Yo dije, he entendido el propósito de la vida. Ya me quedó claro. Ahora entiendo por qué estoy aquí. Mira, a mí se me abrieron los ojos y yo dije, wow, ahora entiendo. O sea, me fue revelado, ahora entiendo. Y trajo un gran aliento a mi vida. Bueno, en el versículo 5 vemos este punto de cómo nos da un gran aliento. Escucharon estas palabras de aliento del ángel que dicen: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres:
no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No temáis vosotras. Aparece el ángel, se sienta sobre la piedra, es movida delante de sus ojos. Los que estaban guardando esa piedra, ¿qué pasó? Aquí se nos escriben que quedaron como muertos. ¡Pum! Cayeron. Como que el hombre no tiene la capacidad para ver todas estas cosas, salvo si Dios se los permite. Cuando vemos que se le aparece a Daniel, Daniel quedó sin fuerzas, estaba en 4 puntos en el suelo y recibe poder del ángel para que se ponga sobre sus pies y escuche lo que le tenía que decir. Acá vemos a estos hombres que ¡pum! Cayeron como muertos. Y ellas, viendo toda la escena, ¿por qué no cayeron? Porque ellos creyeron que Jesús era el Hijo de Dios. Y cosas sorprendentes ya había hecho delante de sus ojos. Y muchas de ellas habían escuchado, sabían de lo maravilloso que estaba sucediendo en esa época y lo sumamente importante en la historia que estaba ocurriendo en esos momentos ahí. Lo sabían. Sabían que era el Hijo de Dios. Ellos participaron en muchas de estas escenas. Y otros las escucharon. La multiplicación de los panes y los peces. El que Jesús caminara sobre las aguas, que se calmara la tempestad y que llegaran en un momento hasta la orilla. Muchas las vivieron, otras las oyeron, pero sabía que algo grandioso estaba pasando en esos momentos. Y entonces ven el ángel y otra cosa grandiosa de Dios. Solo que pasa que nuestro sentimiento de asombro como que se va menguando conforme van pasando las cosas. Yo recuerdo, bueno, a muchos de nosotros, no a todos, nos ha tocado una maravillosa época en donde yo recuerdo haber trabajado en un banco y en ese banco teníamos una máquina, Remington creo que era, o bueno, ya ni me acuerdo la marca, que tenías toda una fila de números así y toda una fila de números así. Y entonces tenías que ir marcando, taca, 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 tras, taca, 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 tras, y en eso viene las calculadoras digitales, que ya nada más tenías un teclado condensado y se iba registrando todo. Y luego vienen las calculadoras de bolsillo, y luego vienen los celulares de tabique, y luego vienen los celulares de bolsillo, y luego vienen los celulares que son cámara, y luego vienen los celulares que son cámara y video, y luego vienen los celulares, bueno, ya no sé ni en qué va ahorita exactamente la cosa, ¿verdad? Pero como que perdemos la capacidad de asombro. Primero, wow. Ah, sí, otra. Ah, bueno. Sí, mira, y mi celular, y se conecta con el teléfono, y se conecta directamente a la Casa Blanca. No, esos no son los nuestros, ¿verdad? Pero todo esto como que se pierde la capacidad de asombro. Pero ellas al ver esto, al ver el ángel les dijo, ustedes no teman. Ellos sí. Quedaron como muertos porque ese es su estado natural. Pero ustedes están vivas. Ustedes han conocido y creído en el Hijo de Dios. Ustedes no teman. Sé que buscan a Jesús. Qué palabras de aliento. El ángel llenó de terror a estos guardias y a estas mujeres no. Y ellas no quedaron satisfechas con haber visto al ángel. Porque uno podría haber dicho, wow, he visto al ángel. A un ángel, las ropas resplandecientes, un ángel. No, nosotros queremos ver a Jesús, era la intención de ellas. Y esta es realmente una respuesta al corazón del ser humano. Nosotros podemos ver muchas cosas que nos sorprendan, pero nada va a llenar el corazón de una persona hasta que logre tener esa capacidad para ver a Jesús de una manera íntima y personal. Qué hermoso, porque Jesucristo no vino a hacer religiones, las religiones las hemos hecho los hombres. Él vino a salvar a los pecadores y establecer una relación íntima con el hombre. Cuando uno se casa y empieza su vida matrimonial, tienen el esposo y la esposa una relación de gran intimidad. Pero no se compara a la relación que llegamos a tener con el Señor Jesucristo, que llega a morar en la persona de su Espíritu en nosotros, para siempre
Y en todo momento. En todo momento. Por las cuestiones naturales, el hombre tiene que salir, irse a trabajar, regresar y compartir con la familia el tiempo que puede, etc. Pero con Cristo no. Está aquí cuando estás con tu esposa. Está aquí cuando estás con tus hijos. Estás aquí cuando estás en el trabajo. Estás aquí cuando estás haciendo negocios. Estás aquí cuando vas manejando. Está aquí en todo momento y en todo lugar. Es una relación sumamente íntima. Y en todas estas relaciones, en todos esos momentos, va trabajando en nuestro corazón para manifestar su naturaleza a través de nosotros. Qué hermosa relación, algo que nunca nadie, ningún ser humano llegó a imaginar que esto fuera a ser posible, salvo el pueblo de Israel, que lo tenía profetizado, pero que no lo creyeron. Nosotros lo hemos creído. Y Él está en nosotros. Y por eso encontramos esas palabras de aliento que Dios dice, no temas, porque yo estoy contigo. Aquí. No desmayes, yo soy tu Dios. Que todo lo que tú necesites está a mi alcance dártelo. Yo te esfuerzo. Siempre, qué hermosas palabras del Señor. ¿Cómo no van a dar consuelo? Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es la diestra del poder, el lugar del poder. Y Él está a la diestra del Padre en ese poder para llevar a cabo toda esa transformación a la imagen de Cristo que necesito, ese poder para esa transformación. Parece imposible. Digo, hombres pecadores como nosotros que reciban una imagen y semejanza cada vez más a la de Jesucristo, pero es el poder de Dios en el corazón del creyente. Y ese poder también para escuchar tus oraciones que claman por lo mismo que Él vino a morir. Por aquellos pecadores que tú conoces. Y que te duele ver su condición perdida. Porque no nada más están arruinando sus vidas aquí en la tierra. Les espera un infierno eterno. Pónganse a pensar muy bien en esto. Jesucristo vino a dar su vida por nosotros en la cruz para librarnos de ese terrible lugar. Él padeció todo lo que la justicia divina demandaba para que el hombre pudiera relacionarse con Dios y ser librado de ese terrible lugar. Y por eso pone ese cargo en nosotros por las personas que conocemos y amamos, que queremos que sean libradas de ese lugar y por eso les compartimos. Aunque a veces nos inquieten, aunque a veces nos rechacen, aunque a veces no nos quieran oír, seguimos orando y buscamos la oportunidad de volverles a hablar porque esto es sumamente importante. Yo recuerdo de un amigo que le pidió de favor a otro y que le hablara a un familiar. Le marcaba y dice que no está, y dice que no está, y dice que no está, pues casi que literalmente, ¿verdad? Hasta que se apersonó con este amigo y le dice, ¿no se ha dado usted cuenta que no me interesa hablar con usted? ¿No se ha dado cuenta con todas las majaderías que le he hecho que no me interesa hablar con usted? Y aquel le contestó, ¿y no se ha dado cuenta que a pesar de sus majaderías, tiene que ser algo sumamente importante lo que tengo que decirle para poder pasarlas yo por alto? Y a través de esto el hombre escuchó y se convirtió. Es demasiado importante, por eso es que clamamos a Dios y le pedimos por estas personas y nos dice a nosotros, tú no temas. Sé que tú tienes relación con Jesús, tú no tienes nada por qué temer. Estas personas están muertas. Ahí están los soldados muertos. Ustedes no teman, sé que quieren ver a Jesús, pero sé que no los satisface la aparición del ángel, sino quieren ver a Jesús. Y así es, nosotros queremos ver a Jesús. El mundo necesita ver a Jesús. Los griegos se acercaron a los apóstoles, quisiéramos ver a Jesús. Y esta es la gran necesidad del hombre. Fue crucificado. Fue crucificado. Y si no tratas de buscarlo a través de la cruz, entonces sí hay razones para temer. Mucha gente busca, pero busca lo que atrae a su humana naturaleza. En una ocasión pasó con un hombre que escuché esta anécdota que al parecer era ruso, que el amigo de él le regala un Nuevo Testamento para que lo lea.
Le dice, aquí vas a encontrar el sentido de la vida y lo más importante que puedes escuchar en esta existencia. Se lo agradece el hombre y lo empieza a leer. Entonces dice que era muy emocionante ver cuando leía algunos milagros que realizaba el Señor Jesucristo. Algo que nadie había visto y de repente veía los milagros, pues se asombraba. Nunca antes había escuchado el Evangelio y todo era un asombro para su vida. Y de repente ve cómo atrapan a Jesús, huyen sus apóstoles, lo llevan a la cruz, lo crucifican y lo matan. Él cerró el Nuevo Testamento y lo aventó. Ya no quiso saber más de eso. Entonces, con el paso del tiempo, se vuelve a encontrar a aquel amigo. Y le dice, oye, ¿y ya leíste ese Nuevo Testamento que te regalé? Sí, ya lo leí, pero no me gustó que hayan matado a Jesús. ¿Y no leíste lo demás? No, hasta ahí llegué. Me chocó que a alguien justo lo hayan tratado tan mal y lo hayan matado y la muerte que le dieron de cruz. Ya no quise saber más de esa historia. Te has perdido lo mejor. Tienes que volverlo a leer y seguir de donde te quedaste porque te has perdido lo mejor. Y entonces cuando aquel hombre escucha esto, pues vuelve a retomar su lectura, ve que resucitó y lee todo el Nuevo Testamento y se convirtió a Jesucristo. Entendió la cruz y entendió el significado de la cruz. Ahí Cristo murió por nuestros pecados y ahí quiere que queden esos pecados. Nuestra naturaleza inclinada al mal, nuestra naturaleza egoísta, tiene que estar clavada en la cruz. Cuando nosotros leemos los atributos del Espíritu Santo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, dice el siguiente versículo, han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Entendieron la cruz. Ese es el arrepentimiento. Sin el arrepentimiento no puedo tener la relación con Dios, porque el arrepentimiento es el que me permite ser limpiado con la sangre de Jesucristo de todos mis pecados. Ese hecho, esa sangre, me permite relacionarme con Dios, con un Dios perfecto y santo que no acepta el pecado. Pero en Cristo ya fue limpiado. Sin ese arrepentimiento no hay esa limpieza de los pecados. Es esa determinación de levantarme del trono y para que Cristo reine. Es esa determinación de agarrar mi carne y clavarla en la cruz con sus pasiones y deseos para ya no dejarla gobernar, para ya no satisfacer sus caprichos, sino hacer la voluntad de Dios. Entendió el mensaje, se convirtió. Solo el que conoce la cruz encuentra al resucitado. Solo el que conoce al crucificado encuentra al resucitado. Imposible saltarnos la cruz. Era necesaria. Por eso es que vemos tantos milagros que hacía el Señor Jesucristo y les decía, calla, no lo digas a nadie. ¿Por qué? Si era algo que había que publicar hasta cierto punto. Pero si lo publicaban demasiado y la gente creía que Él era lo que Él decía ser, Dios mismo, ¿tú crees que lo hubieran crucificado? Pero cuando vemos toda la escena, ¿entiendes por qué Pablo decía, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios? Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Él sabía todo. Y como fue presentado humilde como un ser humano, y ellos lo esperaban con poder y gran gloria para derrotar a sus enemigos y quitar el imperio romano y poder establecer su reino con el pueblo de Israel, así lo esperaban. Lo ven así de insignificante, sin poder, sin valor. Dices que tú eres el Hijo de Dios, dínoslo abiertamente. Te conjuro en el nombre de Dios. Y bajo juramento, yo soy. Ha blasfemado y a la cruz. Lo sabía. Por eso es que muchas veces la escena se nos presenta, tanto su primera venida como su segunda venida, empalmadas. Varias escenas vemos en Malaquías, en Zacarías, en Isaías, en donde se presenta así.
Pero ahora nosotros vemos ese gran abismo que hay entre su primera y segunda venida y la época de su iglesia. A todos aquellos que Él ha salvado en este momento de la historia. A ti, a mí, y a aquellos que a través de nosotros quiere alcanzar. Él fue crucificado. ¿Sí? Pero hay que entender que si no lo vemos así, que si no lo buscamos así, hay mucho por qué temer, porque todavía los pecados están sobre nosotros y vamos rumbo al infierno. Pero si has creído en el crucificado, has encontrado al resucitado, ahora puedes gozar de vida eterna, porque tras de su resurrección, Él no se apareció a los incrédulos. Ellos tendrían que oír por fe a través de la predicación del Evangelio. Se apareció solo a sus apóstoles. Solo a sus apóstoles. Y si nosotros no estamos dispuestos a morir con Él, tampoco podríamos resucitar con Él. En Gálatas 2:20 leemos un versículo muy importante al respecto. Y Pablo lo entendió. Y Pablo estuvo dispuesto a morir por la causa de Cristo. Y él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo mismo que él escribió en Gálatas. ¿Sí? La carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Es decir, ya mi vida no está dedicada a mi propia satisfacción. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y se dedicó a compartir esta fe con todas las personas que estuvieron a su alcance. Y eso es lo que Dios nos invita. Así es que, palabras de aliento, no temas. Sé que buscas a Jesús. Ha resucitado. Ahora está vivo. Y ahora en nosotros como su iglesia mora en nuestros corazones. Pero también vemos que oyeron de los ángeles una, diríamos, sorprendente afirmación. Vamos a leer el versículo 6. Mateo 28:6 dice lo siguiente: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Les recuerdo que esa piedra no fue quitada para que el Señor saliera de esa piedra, saliera de esa tumba. No, Él ya no estaba ahí, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Fue abierta para que viéramos que Él ya no estaba ahí. Fue abierta para que viéramos que Él había resucitado. Y como vemos el testimonio también de los demás evangelios, como en el caso de Juan, que da testimonio de que Juan cuando vio lo que vio, por lo que vio creyó, y que se nos menciona que estuvieron enrollados tal como se le habían puesto el sudario en la cabeza. Vemos que se quedó el capullo ahí porque Jesucristo, ya en su estado glorioso, en el cuerpo que tiene ahora, traspasó esos lienzos y quedó nada más el capullo. Imagínate cómo iban a creer que se robaron el cuerpo. ¿Quién se toma la molestia de agarrar el cuerpo, llevárselo, robarlo? Nada más desenrollarlo y volver a enrollar todo para que quede como estaba. ¿Cuándo un ladrón se toma esa molestia? Es como si dijeras, me robaron el radio y me dejaron los cables intachables porque le quitaron cada uno y me dejaron la tapa como estaba. Ellos agarran el radio, te lo rompen y vámonos. Hasta el tablero te llegan a romper. Es imposible. Y traspasó también la tumba. Esta era la condición de su cuerpo resucitado. Se podía desmaterializar y materializar como él quisiera. Ya no lo gobernaba ni tiempo, ni espacio, ni materia.
al nuevo estado que tenía de su cuerpo glorioso. Un cuerpo que Él dice que vamos a recibir semejante al suyo cuando nosotros resucitemos en su segunda venida. Pero Él ha resucitado. Le dice el ángel, no está aquí. ¿Cuántos buscan vida donde solamente hay muerte? Y esta es la historia de la humanidad. Buscar sentido a la vida donde todo está corrompido y destinado a morir. Y destinado a una desintegración total de este planeta. Y muchos tratan de poner hasta sus placas ahí en sus construcciones de edificios, de casas, de monumentos, etcétera, como si esto fuera a ser eterno. Y no se preocupan por el estado de su alma. Es lo más importante. Y buscan entre los muertos, buscan vida entre los muertos, buscan vida en formas que están muertas, en casas, en instituciones, en riquezas, en obras que son obras muertas, en tratar de hacer el bien cuando nunca lo podemos llevar a cabo, en tratar de tener buena relación con los demás a través de los tragos y a través de mil cosas equivocadas, de sentimientos que están muertos. Cuando tú vives en la carne, tus mismos sentimientos te traicionan, porque tu carne está inclinada al mal, y no nada más te destruyen a ti, sino destruyen a los demás. Cuando Jesús dice que el hombre viva por su mujer y la mujer se sujeta a su marido y que los dos son una sola carne, dice que en ese momento el hombre, al dar su vida por su mujer, ve esa reacción de su mujer. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Pues somos uno, ¿sí? Pero sin Cristo, ¿cuál uno? Todos son obras muertas. Al no tener la vida en Cristo, todas son obras muertas. Y buscas la vida entre las cosas muertas. Te lo voy a presentar un poco más digerible. ¿Qué es lo que hace que el hombre se levante cada mañana? El vivir para Cristo, el buscar a los perdidos para que conozcan al Señor, el buscar dar un testimonio que manifieste a Jesús en mi vida y en mis acciones. Este es un hijo de Dios. Si la persona se levanta cada día con el anhelo de hacer más dinero, de hacer más posesiones, de lograr tener algunos contactos con placeres y demás, esa persona no conoce a Dios y vive en obras que están muertas. Cuando Jesucristo dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, Él vino porque el sentido de la vida es Él. Y hasta que el hombre se convierte a Cristo, le rinde su voluntad a Cristo, entiende la verdadera vida. Porque esta vida va en crecimiento. Se inicia a través de la salvación, pero va creciendo a través de llenarme mi corazón y mi mente de las cosas de Dios, a través de los medios de gracia que me ha dejado. Y el primer medio de gracia que tenemos es su palabra, la Biblia. Me limpia, me transforma mi mente equivocada, errónea. Dice en Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tiene que ser renovado, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está en Cristo, está en su palabra. Entonces es renovada con la Biblia. Cada versículo que memorizas renueva tu mente, tu corazón. Por eso como creyentes vamos dejando todo lo que es del mundo, porque eso nos envenena, alimenta la antigua naturaleza que es destructiva. Y el mundo que no tiene a Cristo nunca te va a decir nada bueno, nada que te edifique el alma, nada que te edifique el espíritu, sino solamente argumentos, filosofías e ideas completamente erradas y muertas, destructivas, son muerte. Tú puedes leer cualquier libro acerca de... no te estoy diciendo que todo esté mal, o sea, tú puedes leer libros de medicina y están muy bien, o libros de ingeniería, de arquitectura. No me refiero a esos, sino a las novelas,
a las ideas que el mundo transmite, a las filosofías que tratan de engañar al ser humano para que no creas en Dios. ¿Sí? No. No existe la santidad. Lo primero que te dicen. No. Todos los hombres son iguales. Todas las mujeres son iguales. No existe nadie que pueda cambiar, etcétera, etcétera. Yo escuchaba a una persona que decía, lo que yo he podido comprobar es que cuando un árbol nace torcido, torcido se muere. Dando a entender que no hay ninguna esperanza. Totalmente contrario a lo que Dios dice en su palabra. Y gracias a Dios por cada testimonio de creyente que ha sido transformado y que sí manifiesta día con día esa rendición a la voluntad de Dios y esa transformación que Dios va logrando en su vida. ¿Por qué? Porque Él resucitó. No está aquí. Ha resucitado, le dijo. Y María llora porque pensó que se habían robado el cuerpo del Señor. Como no estaba ahí, como nunca habían visto una resurrección, como todavía estaban cegados sus ojos porque no creían lo que había ocurrido. Vamos, no se esperaba lo que había ocurrido. El Señor resucitó de entre los muertos, con un cuerpo transformado. Ella dijo, se lo han llevado. Y muchas veces nuestros pensamientos naturales estorban a poder nosotros ver todo lo bueno que hay de Dios. ¿Tú crees que Dios se puede equivocar? Si tú has creído en el verdadero Dios, tienes que saber que Dios nunca se equivoca. ¿No sabes cuántas ideas recibía yo para cómo educar a mis hijos? Dentro de las cosas que yo tenía terror al casarme, era cómo me va a ir en el matrimonio. Y tenía una estadística que hablaba muy en contra. ¿Y cómo voy a educar a mis hijos? ¿De qué manera? Unos psicólogos dicen de una, otros de otra. ¿A cuál hacerle caso? Cuando vengo a la palabra y Dios me muestra el camino, yo le había dicho, Dios, yo quiero entender tu palabra, y si tú me permites entenderla, yo te entrego mi vida. Y a lo que me refería era en obediencia. Y me enseñó el camino y lo empecé a practicar y vi el resultado. Y así en cada una de sus instrucciones, Dios no se equivoca. Aunque en primera instancia sea contraria completamente a mi naturaleza. Por eso es que una persona, para poder entender esas instrucciones y ponerlas en práctica, primero necesita haber creído en el resucitado. ¿Creíste en el que fue crucificado? ¿Te has encontrado con el que fue resucitado? Él ha entrado en tu vida y entonces en el poder de su Espíritu te va convenciendo. Y cada vez que te convence y compruebas que su palabra es verdad y que es fiel a sus promesas, tú lo transmites con esa convicción, con verdadera convicción. Esto es lo que el hombre necesita. Yo con toda convicción, yo puedo decirle a una persona, si no te has convertido a Cristo, te has perdido de lo más importante que puedes encontrar en esta vida, y no solo esto, sino de lo único que puede transformar tu vida y tus relaciones, Cristo. Si no has venido a Cristo, yo sé que tu vida es un desastre, un verdadero desastre, por mucho que queramos aparentar lo contrario, ¿no? Esta es la realidad. Y lo digo con total convicción. Pero de igual manera todo lo demás en nuestras relaciones con total convicción. ¿Por qué? Porque lo dice Dios. En 1 de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No la puede experimentar. Es como si tú quisieras salir acá afuera y ves este gran árbol que puede ser un pino, tal vez. ¿Son pinos los de acá afuera? ¿Sí? Ciprés. Y me busco rama por rama a ver si me encuentro una manzana. Y de repente llega alguien y me dice, hey, ¿qué está haciendo usted trepado en el árbol? Estoy buscando una manzana. ¡Ja! ¡Ya mero! ¿Te tratarían de loco? De igual manera pasa de tratar de esperar
un comportamiento cristiano y una verdadera vida en alguien que no se ha convertido. No existe. No existe. Nuestra naturaleza está así. El que tiene al Hijo, ¿tienes al Hijo? Tienes la vida. ¿No tienes al Hijo de Dios? No tienes la vida. Solo aquellos que han sido transformados en su corazón pueden creer sin dudar todo lo que Dios dice en su palabra. Y Él dejó escrito, ha resucitado y está vivo. Tú compartes a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Si bien he visto en algunos lugares donde hay una cruz, yo en mi casa prefiero no tenerlas porque yo sé que Él no se quedó ahí. Él está a la diestra del Padre. Él está vivo, más vivo que nunca. Bueno, Él siempre ha sido vivo porque Él es la vida. Él está a la diestra del Padre, a la diestra del poder. Y sigue interesado en cada persona a lo largo de la historia. A eso vino, a salvar a los pecadores. Y así como se interesó por ti, se sigue interesando por los que tú estás orando. Y así como obró en ti, sigue obrando en aquellos que tú estás orando. Cree a todas sus palabras. En una ocasión una chica estaba muy angustiada, al grado de llegar a las lágrimas con la persona que la guiaba en la palabra. Y le dijo, ¿por qué estás tan agobiada? Es que no sabes cuántas formas he buscado de decirle a mi familia que necesitan convertirse a Cristo y me siguen rechazando. Ya no sé ni de qué manera hacerle. Y le dice, ¿y tú has creído en la palabra? Claro, yo sé que es palabra de Dios. ¿Has creído en Jesucristo? Sí, yo sé que es el Hijo de Dios y mi Salvador. ¿Has creído en su poder? Por supuesto, Él me ha transformado. ¿Te transformó Él o te transformó el hombre? No, me transformó Él. Pues sigue orando a Él, porque es el único que puede transformar el corazón de los hombres. Entonces, creamos a su palabra y sigamos en oración hasta que el Señor nos llame en su presencia. Así es la lucha. Algunos se convertirán, otros hasta quizá después de tu muerte se llegarán a convertir, como fue en el caso del famoso explorador David Livingstone, que cuando fue su funeral, un hombre estaba llorando y llorando amargamente, y dijo que él había conocido en la juventud a este hombre que dio su vida por las personas del África. Y dice, sin embargo, yo tomé un camino muy diferente. Yo me fui tras los placeres y tras el alcohol. Y ahora mi vida es un verdadero desastre. Y veo la de él, que está siendo honrado por toda la nación. Yo quiero una vida como esa. Y se convirtió al Señor. Entonces, algunos se llegan a convertir después. Otros lo sabremos hasta que lleguemos al cielo. Pero nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Finalmente vemos también que oyeron del ángel una tierna invitación a meditar en varias cosas. Veamos esto. En este versículo 6 dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Y qué fue lo que vieron en ese momento, en el lugar donde había sido puesto el Señor? Vieron muchas cosas. Se quedaron detenidos. Juan llega y ve, y por lo que ve cree, luego llega Pedro y ve. Se quedaron sorprendidos, meditando en muchas cosas. Es Dios, el creador de cielos y tierra. ¡Qué tremenda su gran humildad para haber dejado su gloria y haber muerto así! ¡Qué tremenda su gran humildad al haber muerto
en una tumba prestada. Ni siquiera un sepulcro suyo, una tumba prestada. ¡Qué tremenda humildad desde que nació en un pesebre! Él era Dios. ¿Y qué nos dice la Escritura? Él nos dejó ejemplo para que sigáis sus pisadas. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Qué tremenda la meditación que pudieron tener ellos. Y nosotros a veces nos quejamos contra Dios, cuando Él lo que quiere es que en lugar de escuchar una queja de nuestros labios, escuchar una oración del corazón genuino, de que buscamos glorificarlo con todo lo que pedimos. Como veíamos la vez pasada, funde nuestro corazón con el suyo y por eso nuestras oraciones son conforme a su voluntad. ¡Qué tremenda humildad! También meditaron en algo muy importante. Meditaron en su carácter intachable. Era santo, santo, santo. Nunca vimos un solo pecado en él. Y a pesar de haber sido hecho tan santo, santo, santo en todo el testimonio que él dejó, fue hecho por nosotros maldición. Vemos que dice en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Cristo Jesús fue hecho por nosotros maldición. Al que no conoció pecado, dice en 2 de Corintios 5:21, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fue hecho por nosotros maldición. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque no podíamos cumplirla en ninguno de sus términos. Hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Qué tremendo el que nunca cometió pecado, haber padecido toda la descarga de la ira de Dios sobre mi pecado. ¿No es esto lo que tendría que ser suficiente para volcar mi corazón en humildad y en obediencia a su palabra? Cada vez que veas algo que te cueste trabajo poner en práctica en tu vida, piensa en el crucificado y resucitado. Que vale la pena morir a lo que yo soy para hacer su voluntad. Y aunque siempre verás la bendición atrás de tu obediencia, tu corazón se regocijará al estar honrando a aquel que era santo, santo, santo y se hizo pecado por tu pecado. Estaremos obrando en gratitud, en reciprocidad por lo que Él hizo por mí. Qué tremendo. Pero también ellos pudieron meditar en sus muchos sufrimientos en la cruz. Se describen en Isaías 53, pero vemos en el 53:3 cómo se le describe como varón de dolores, experimentado en quebrantos. Vamos a leerlo. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Toda esta descripción que se hace en Isaías 53 describen claramente lo que Cristo padeció en la cruz, en nuestro lugar. Y aunque muchos judíos, como les decía la vez pasada, trataban de decir que aquí se refería al pueblo de Israel, un teólogo judío, bien,
este hombre decía, es imposible que aquí se refiera al pueblo de Israel. Tendríamos que torcer todas las disciplinas de interpretación que tenemos para forzarlo a que se crea que aquí habla del pueblo de Israel. Definitivamente está hablando del Mesías, aunque él no se convirtió, ni en ese momento dijo creer en Cristo, pero es toda la descripción de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. El Señor fue varón de dolores. Y cuando leemos hasta qué grado llegaron sus dolores, no nada más en Isaías 53, vemos en Isaías 52, en Isaías 54, cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. ¿Sabes qué significa eso? Que ya no parecía ningún ser humano por la forma en que quedó desfigurado su rostro, por lo que padeció. Si tú llegas a ver alguna película en donde se le ve alguna sangrita cayendo de una corona de espinas y su rostro enterito, es una interpretación, pero nada que tenga que ver siquiera con la realidad. Decía un amigo que si lo hubieras visto, te hubieran dado náuseas al ver el estado en que había quedado. Recuerdo un amigo que trabajaba en traumatología. Le tocó ver el caso de otro amigo que estaba en una misión en Jalapa y que un chico fue baleado y se le desprendió la quijada. Dice que él casi se desmaya de verlo. Y ya cuando llega, ya le platica este otro amigo que, pues gracias a Dios, le podrían arreglar y demás. Pero casi se desmaya. Dan ganas de vomitar, por la forma tan brutal como lo trataron. Varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Y todo por qué? Porque sabía que era la única forma en que te podía salvar. ¿No puedes meditar en ese amor por ti? Ese amor que tuvo por ti. Porque tú dirás, lo tuvo por toda la humanidad. No olvídate de la humanidad. Tú. Porque vino a la cruz por ti. ¿No sería esto suficiente para hacer a un lado tu orgullo y rendirle tu voluntad? Experimentado en quebranto. También al verlo, seguramente meditaron en el poder que él tuvo para haber resucitado por sí mismo, porque él tenía el poder para resucitar. En Juan capítulo 10, versículo 18, dice, desde el 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El poder de Jesús fue quien lo llevó a resucitar. Ahora, si ves ese poder, ¿crees que haya algo que Él no pueda hacer en tu vida? Claro que Él lo puede hacer todo. Pero no debe haber nada más importante para mí como creyente que toda su perfecta voluntad para mí se lleve a cabo, se cumpla. Porque Él contempla todo el cuadro, no nada más el temporal aquí en la tierra, el eterno lo contempla. Conforme a todo eso trabaja. Y por todo eso tenemos que confiar en que Él tiene lo mejor. Así es que yo sé que tienes el poder, Señor, sígueme transformando. ¿Hay algo que todavía no ha quedado arreglado en tu vida? Señor, yo sé que tú lo puedes quitar. Libérame del pecado y dame la gracia de manifestarte en todas las áreas de mi vida. Y vas a ir viendo victoria tras victoria, porque Él tiene el poder para hacerlo. Y cuenta con tu voluntad. Ellos también pudieron meditar en su gloriosa victoria
¿Cuál victoria? La victoria que Él tuvo sobre la muerte. ¿Quién antes había resucitado? Aunque resucitó a algunas personas, aunque a lo largo de la historia vemos unas resurrecciones que hizo Elías, Eliseo, pero todos volvieron a morir. Él fue el primero de la resurrección que no volvió a la muerte. Y tuvo poder sobre la misma muerte. Y tuvo poder sobre el mismo diablo. 2 versículos. Hebreos 2:14 y 1 Corintios 15:55. Vamos a leerlos. En Hebreos 2:14 nos habla de su victoria sobre el demonio. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y luego dice en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte era el pecado. La paga del pecado era la muerte. Con la muerte de Cristo quedó satisfecha la justicia de Dios. Si tú rindes tu voluntad a Cristo, aplica esa justificación de Dios, esa justicia plena de Dios en tu favor. Porque también meditaron en eso. Al ver que ya no estaba ahí, ellos pudieron meditar en su plena justicia, llevada a cabo al derramar toda su sangre, porque la paga del pecado, que era la muerte, se cumplió en Él, al derramar toda la vida, que era su sangre. Plena justicia por su sangre. Dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso es que tu justicia en cuanto a la relación que tenías con Dios en Cristo quedó plenamente satisfecha. Todo eso tenemos por habernos convertido a Cristo. Por eso el gran mensaje que vemos en el versículo 7 es: id y decid. Id y decid. Vamos a leerlo. Mateo 28, versículo 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Id y decid. ¿Decid qué? Que ha resucitado para salvación. Ahora sí podemos contar con una verdadera salvación. Ha logrado plena salvación. Ruégale a Dios que te permita hablar de tal manera que te respalde una vida con un testimonio transformado y puedan abrir sus oídos, que quieran oír que ha resucitado para su salvación. Pero también ha resucitado para su intercesión. Ahora está intercediendo ante el Padre por nosotros. Por eso es que su obra es completa. Si tú has pecado, pídele perdón por ese pecado en genuino arrepentimiento y Él seguirá llevándote de victoria en victoria. Y ya no mires atrás. Acepta su perdón y su limpieza. Y ahora vas a ver ese poder transformador. El Espíritu en ti empieza a transformarte y a liberarte de toda la esclavitud que el pecado ha traído a tu vida y ha arruinado tu vida. Él está intercediendo al Padre, delante del Padre por nosotros. Pero también ha resucitado para juicio. Tenemos que advertir, al predicar el Evangelio completo a las personas, que Dios nos permita hablarles de Él. Esta es la única alternativa. Bendición o maldición. Salvación en Cristo o perdición eterna en el infierno.
comunión con Dios y liberación de la esclavitud del pecado, o esclavitud del pecado y ruina y muerte. Tienen que oír todo esto. ¿Y a través de quién? De los que hemos experimentado su salvación. Id y decid. Ha resucitado para salvación. Tienes que oírlo. Ha resucitado para intercesión. Alienta tu vida. Ha resucitado para juicio. Al que no quiere creer en Él, no hay ninguna otra esperanza. En una ocasión un hombre estaba predicándole en una cuadra, un lugar donde habían caballos, a un jockey. Y le estaba hablando del Evangelio y este hombre le dice, oiga, pero aquí no es un lugar adecuado para que usted me hable de esto. Este es un lugar sucio y lleno de caballos y yo aquí limpiándolos. Dice, no, amigo, está usted equivocado. Dice, pero ¿cómo voy a estar equivocado? ¿Qué fin persigue? No persigo ningún fin, sino un principio. Usted tiene que entender que así fue como comenzó el Evangelio. En un lugar similar a este. Vino en un establo el Señor Jesucristo a hacerse hombre para poder pagar por el pecado del hombre. Y cuando el hombre vio este deseo de quererle compartir a cualquier costa el Evangelio de Jesucristo, pocos momentos después, ambos de rodillas, el hombre estaba aceptando a Jesucristo. Necesitan oír. ¿A través de quién? De los que ya hemos creído en su salvación. Glorioso el Evangelio de Jesucristo. Glorioso lo que tenemos que meditar en estos tiempos de celebración de Navidad. Sí, el nacimiento de Jesús, pero también sí la culminación en su resurrección. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por permitirnos meditar en todos estos aspectos de lo que ocurrió en ese maravilloso día en que Cristo resucitó de entre los muertos para lograr nuestra gloriosa salvación. Te alabamos en su nombre, te alabamos por Él, te alabamos por lo que Él hizo y todo lo que tú hiciste, Señor, para desprenderte de tu Hijo único y entregarlo a ese grado de muerte por nosotros, pagando plenamente lo que satisfacía tu plena justicia, para podernos dar perfecta salvación. Gracias por hacernos conocedores de esto, Señor, y saber que un día abriremos nuestros ojos. Cuando partamos de esta vida, los abriremos en tu gloriosa eternidad. Gracias por todo esto, Señor, y te rogamos que nos sigas dando la salud que necesitamos a pesar de esta pandemia, para seguirte sirviendo y compartiendo este urgente mensaje. Tienen que oír que tú has resucitado, que le has dado a Cristo Jesús el lugar a tu diestra, el lugar de poder, que podemos descansar en que está intercediendo por nosotros hasta que lleguemos a tu lado también. Señor, te pedimos tu bendición y protección a través de Cristo Jesús. Amén.